Hola amiguitos estadísticos. ¿Quieren saber más de estadística? Pues aquí tienen un video. Vamos a presentar la prueba Student para muestras relacionadas. Hablaremos de qué compara, sus hipótesis, supuestos y finalmente los pasos en JAST. Así que no se despeguen de la pantalla. Aquí vamos. ¿Qué compara? La prueba T paramétrica de muestras relacionadas compara las medias entre dos grupos relacionados en la misma variable. Por ejemplo, nivel de autoestima antes y después de un taller. Las muestras son de antes y después y la variable es el autoestima. A continuación, les hablaré de la hipótesis. Hipótesis nula. No existe diferencia significativa entre las medias de los dos grupos comparados. Por ejemplo, no hay diferencia significativa entre el nivel de autoestima antes y el nivel de autoestima después del taller. Continuando con las suposiciones, hablaremos de los 4 supuestos importantes que tiene que tener nuestra prueba de T-Student para muestras relacionadas. La primera, la variable dependiente debe ser medida en una escala continua, es decir, que tienen que ser números. La variable independiente debe contar con 2 grupos categóricos relacionados o también llamados emparejados. Esto quiere decir que cada participante aparece en ambos grupos, antes y después de la prueba. Asimismo, tiene que tener una distribución normal, es decir, que tiene que ser mayor a 0.05. Y finalmente, no debe haber valores atípicos significativos en las diferencias entre los dos grupos. Y para entender mejor esta prueba, vamos a resolver un problema aplicado al programa JAST. Un psicólogo desea saber si su taller es efectivo para cambiar el nivel de autoestima de un grupo de pacientes. Para ello, se evalúa su calificación de autoestima antes de iniciar el taller y al finalizar el mismo, utilizando la prueba de Rosenberg, que mide la autoestima y se interpreta de la siguiente forma. Una puntuación inferior a 15 indica una autoestima baja, situándose la autoestima normal entre los 15 y los 25 puntos, y 30 la mayor puntuación posible. Para ello, toma una muestra de 20 pacientes que tienen entre 15 y 20 años. La hipótesis nula que se quiere mostrar es que no hay diferencia significativa entre el nivel de autoestima antes y el nivel de autoestima después del taller. Para poder resolver este problema vamos a aplicar los pasos en JAST y de la misma forma aprenderán cómo hacerlo. Para poder dar solución al problema debemos de recolectar los datos y ponerlos en una base de datos que en este caso es Excel. Como podemos observar, los datos están dados aquí. Tenemos que guardar el archivo, pero no en la manera tradicional. No debemos de guardarlo en libro Excel, sino en CSV. Y podemos guardarlo en donde nos convenga. En este caso yo lo guardaré en documentos, como tarea grupo. Paso siguiente, debemos de abrir la aplicación JAST. Para abrir el documento debemos de poner en las 3 rayas, abrir Open, Computer, Browse. Y buscar el archivo que hemos guardado recientemente. Documentos, tarea grupo. Abrir. Debemos tener en cuenta que si no guardamos en CVS, no podremos abrir el archivo en esta aplicación. Y antes de poner a prueba debemos de fijarnos que no estén esas variables no estén en ordinal, sino en escala, ambas. Y abrimos no en independent ni en one same, sino en par y ensemble, porque queremos estudiar 2 muestras apareadas. Para trabajar con ello debemos de utilizar el autoestima primero antes y el autoestima después. Después debemos de poner a prueba de normalidad sus datos de estos de la siguiente forma. Aplicamos normality. Esta normalidad también se conoce como Shapiro-Wilk. La interpretación de este es que si p-valor es mayor a 0.05, decimos que los datos tienen una distribución normal, pero si p-valor es
menor a 0.05, decimos que la distribución de sus datos no son normales, entonces se aplicaría Wilkinson. Pero en este caso podemos ver que es mayor a 0.05, es 0.86, entonces se aplica tStudent. En este caso, este es tStudent y se observa aquí. La interpretación de este es que si p-valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y decimos que no existe diferencia significativa entre autoestima antes y autoestima después. Pero en este caso podemos observar que es menor a 0.05, lo que indica que rechazamos la hipótesis nula, es decir, que decimos que sí existe diferencia significativa entre autoestima antes y autoestima después. Sin embargo, esto solo nos da una muestra general, o sea, es decir, que sí existe diferencia, pero no sabemos cómo. Entonces, para ello debemos de aplicar descripts y descriptplots. En descripts podemos darnos cuenta de que nos da la información de número de pacientes, el promedio y la distribución estándar. Entonces de esto podemos interpretar que el autoestima antes de los 20 pacientes en promedio era 17.85 y el autoestima después de los mismos 20 pacientes en promedio fue 25.15, lo que indica que el taller fue positivo porque el autoestima aumentó. Así se puede observar también en el descriptplots, donde podemos ver claramente que autoestima antes es menor y autoestima después es mayor. También podemos aplicar en esta prueba el tamaño de efecto, que en este caso se probó con Cohen D. El resultado fue menos 2.036, lo que indica que tiene un tamaño de efecto pequeño. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el taller del psicólogo fue efectivo, ya que hubo una diferencia entre autoestima antes y autoestima después, porque autoestima antes fue menor y autoestima después fue mayor, según Rosenberg. La autoestima antes era regular y la autoestima después fue acercándose a la alta. Gracias, eso es todo por hoy.